Dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos. Le damos gracias, Señor, por la Escritura tan preciosa, relevante para nosotros y por esta porción tan conmovedora también que hemos leído. Pedimos tu gracia, la obra de tu Espíritu en nuestros corazones, al exponer la palabra, al oírla, al salir también de este lugar y pensar en estas cosas en la semana. Necesitamos eso, Señor, que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento para entender la Escritura. Como siempre te lo pedimos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, 30 años de ministerio han llegado a su fin, ¿no? 3 décadas de predicación, viajes, persecuciones, iglesias plantadas, cartas escritas, vidas transformadas. Después de Jesús, como dije, Pablo probablemente sea el hombre más influyente de toda la historia de la humanidad, ¿no? Por alguna razón, seguramente. Su impacto atraviesa siglos, culturas, continentes y hasta el día de hoy sus escritos, inspirados obviamente por el Espíritu de Dios, siguen transformando vidas, ¿no? Ahora uno no puede evitar pensarlo, hermanos. ¿Qué ministro no hubiera deseado tener en sus manos un libro titulado Las 7 claves para un ministerio eficaz, escrito por el apóstol Pablo, prólogo por Lucas, el médico amado, y testimonios exclusivos de aquellos que han colaborado en la obra con él? Sería furor en todas las librerías cristianas, ¿no? O por lo menos sería el libro infaltable en la biblioteca del pastor, líder o cualquiera que aspire al servicio cristiano, ¿no? Ahora, Pablo no escribió eso, ¿no? Lamentablemente para algunos. Sin embargo, él escribe algo muchísimo mejor, una carta profundamente humana, como hemos estado estudiando estos domingos, ¿no? Con un cierre en donde aparecen nombres propios, decepciones, abandonos, dolores reales. Y también la pieza fundamental que sostuvo a Pablo durante todos estos años de servicio al Señor, ¿no? Una carta donde no se idealiza el ministerio, sino que se la muestra tal como es, ¿no? Y eso es muchísimo más provechoso para nosotros. Estamos viendo en carne propia lo que implica servir al Señor. Ahora, yo soy un convencido, estoy seguro, de que una de las razones por las que muchos se frustran y se resienten en el ministerio o en el servicio al Señor es justamente el hecho de haberse formado una expectativa incorrecta de lo que significa servirle al Señor. Alguien puede ver a los predicadores de YouTube, escuchar sus podcasts, saber de sus viajes, invitaciones, influencia y dice, wow, me encantaría eso para mi vida, entro al ministerio. Sin embargo, solo está viendo la superficie, ¿no? No estás viendo el interior, que es diferente. No conoces las luchas del hombre, sus decepciones y sinsabores que vive en el ministerio, ¿no? Y eso te genera una expectativa incorrecta. También he escuchado de boca de muchos creyentes motivos insólitos por el que abandonaron el servicio al Señor, por el ministerio que estaban desempeñando, ¿no? E incluso la misma congregación.
y todo se debe a la misma raíz: expectativas incorrectas del ministerio, idealizar al pastor o la iglesia, ignorar que la iglesia está compuesta por pecadores redimidos, que el ministerio se desarrolla en medio de debilidades humanas, tensiones reales y conflictos inevitables, y que servir al Señor no es una experiencia libre del dolor, al contrario, es un llamado que incluye carga, perseverancia y muchas veces desilusión, ¿no? Cuando uno espera demasiado de las personas es cuando se termina frustrando, ¿no? Hiciste un ídolo de alguien que no debías. Pero cuando la expectativa está correctamente puesta en el Señor, bueno, podés cumplir fielmente el servicio que se te encomendó, aunque los demás fallen, ¿no? Expectativa adecuada. Bueno, Pablo no escribió las 7 claves para un ministerio eficaz, pero en estos versículos vamos a aprender algo mucho más valioso, hermanos, a tener expectativas correctas del ministerio. Aquí el apóstol se está despidiendo, no solamente del ministerio público, también de su propia vida, podríamos decir, y él está pasando la posta del evangelio a Timoteo, y Timoteo debe aprender no desde un manual idealizado, sino observando el modelo real de un siervo que ha servido al Señor durante décadas y lo ha hecho fielmente, ¿no? Expectativas correctas del ministerio. En primer lugar, veamos expectativas realistas. El ministerio se vive con personas frágiles y decepciones reales. Esto que menciono abarca los versículos 9 hasta el 15. Ahora, ¿verdad? Desde una perspectiva humana, ¿no creen ustedes, hermanos, qué injusto terminar la carrera de esta manera, ¿no? La de Pablo estoy hablando. Un hombre que lo dio todo de sí mismo por causa del evangelio. Un hombre que plantó iglesias, proclamó un mensaje de salvación a los pecadores, edificó a los creyentes, y que ahora con un tono de soledad pida a su hijo en la fe que vaya a verle en los últimos momentos, ¿no? Qué injusto, diríamos, ¿no? Desde una perspectiva, una mirada humana. Uno esperaría que el apóstol Pablo estuviera rodeado de cientos de creyentes. Fue una columna en la iglesia, una autoridad única, especial para la fundación de la iglesia, y ahora que está por partir, solitario, ¿no? Hay un sentido de urgencia en la petición de Pablo. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Así traduce en otra versión, ¿no? Y la razón, aparte de querer darle algunas indicaciones finales a Timoteo, es su soledad, ¿no? Los compañeros, por una u otra razón, no están. Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica, dice Pablo. Ahí en las referencias que ustedes tienen en sus Biblias notarán que aparece el nombre de Demas en Colosenses 4, 14 y en Filemón, el versículo 24, tiene un solo capítulo, junto con Lucas y otros colaboradores. Es decir, este hombre Demas era alguien cercano a Pablo. Había colaborado con él en el ministerio, trabajaron con él en el evangelio. Por lo visto, hermanos, hay ciertas cosas que uno las puede conocer solamente con el tiempo, como por ejemplo la fidelidad y la genuinidad de la fe. Se requiere tiempo. Ahora, es difícil dar un veredicto para la condición de este hombre, ¿no? Sabemos por el apóstol Juan que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, 1 Juan 2:15. Y Demas, por amor al mundo, desamparó al apóstol y se ha ido al mundo, ¿no? Dejando la obra. Y no es un detalle menor. Ahora, si fue temporal y luego volvió al Señor, no lo sabemos. Vamos a concederle el beneficio de la duda, vamos a concederle gracia y decimos que dejó la obra para ocuparse de sus asuntos terrenales, como hacen muchos creyentes. A veces están sirviendo, de repente, ¡plum! Voy a trabajar, voy a tomar más horas extra y bueno, con el servicio nada, ¿no? ¿Puede ser el caso de este hombre? Bueno, vamos a pensar bien de él. Y antes de especular, le concedemos gracia, ¿no? Ahora, de todas maneras, el punto no es hablar de la situación espiritual de Demas, sino que una expectativa correcta del ministerio nos dice que
Aquellos que afirmaban ser creyentes genuinos, que sirvieron, que se gastaron por la obra, pueden darse la vuelta, pegar el portazo e irse a los asuntos de este siglo. ¿Tienen un ejemplo aquí de eso? Seguro que esto desilusiona mucho, porque se compartieron momentos en el Señor con esa persona. Pero también es una posibilidad, hermanos. Cada uno tiene o no su propia relación con el Señor, ¿no? Seguro que sí. Y eso no depende de ningún ministro. Así que la respuesta de otros no debería impedirnos de seguir sirviendo al Señor. Muchos que abandonaron algún servicio o abandonaron la misma congregación argumentaban que su compañero de ministerio no fue lo que esperaba, lo traicionó, o el pastor no respondió a X situación como deseaban. Y bueno, sé que duele, pero importa más cómo respondemos, ¿no? Miren si Pablo no tenía motivos para abandonar la obra. Se fueron todos los compañeros, ¿no? Ahora, yo entiendo, hermanos, que hay cosas que se hacen mal, el orgullo se interpone, el pecado, se puede charlar, sí, mejorar, exhortar, arrepentirse, todos estamos madurando, creciendo, pero ahí de pegar el portazo, abandonar todo, hay un gran abismo, ¿no? No es lo que se espera. Pablo continúa fiel a pesar del abandono de otros. Él es realista. Cosas que pueden pasar en la obra. Mejor miro hacia la meta y no miro hacia los costados, ¿no? Ahora, uno aprende no solo escuchando, sino también observando. Y pienso en Timoteo llegando donde Pablo. ¿Y Demas? Me ha desamparado amando a este mundo. Y él como ministro joven va archivando todas esas cosas ahí en su cabeza, ¿no? Es una posibilidad que quienes sirvieron dejen de hacerlo y se vuelvan al mundo. Pero hay que seguir. ¿Verdad? Cuando leen esto, ¿no notan como que Pablo está herido por la situación, por la decisión sobre todo de este hombre y de otros? Y más con el corazón pastoral que él tenía, ¿no? La palabra que expresa es fuerte. Es la misma que utilizó el Señor en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un abandono interesante, ¿no? Ahora, la expectativa correcta nos dice, algunos colaboradores se van, por malas o buenas razones, pero se van. Demas al mundo, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia y Tíquico a Éfeso. Allí se fueron los hermanos. Bueno, impresionante, ¿verdad? Ahora, estos últimos que mencioné no se fueron al mundo, ¿no? Probablemente continuaron con la obra en diferentes lugares, pero se les menciona aquí para que Timoteo entienda la urgencia de llegar hasta la prisión de Pablo, ¿no? Hendriksen comenta que aquí podría haber más que una expresión de soledad. Es enteramente posible que el apóstol también quisiera enfatizar el hecho de que se encontraba escaso de ayudantes, que no había suficientes obreros en la mies, quizás ni siquiera el número suficiente para proveer adecuadamente para las necesidades espirituales de los creyentes que todavía estaban en Roma. Bueno, es posible eso también. Y sobre todo teniendo en cuenta el versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Bueno, un pequeño alivio entre tanto desamparo, si se quiere. Lucas, el médico amado, como lo llama en Colosenses 4, todavía está al lado del apóstol Pablo. Seguramente muy útil, ¿no? Por sus conocimientos en la medicina, para tratar ese cuerpo envejecido y completamente zarandeado como el del apóstol Pablo. La providencia de Dios impresionante al dejarle este hombre. Pero también él podría haber resultado ser el amanuense de Pablo. Él escribe el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos, y probablemente ha ayudado a Pablo también a escribir sus propias cartas, ¿no? Ahora, eso ya dice mucho, hermanos, acerca de las expectativas correctas del ministerio. No siempre habrá multitudes a tu lado. No estarán todos los que quisieran, pero Dios siempre provee la compañía necesaria. En su providencia permite que Lucas esté al lado de Pablo. Bueno, poco es mucho en este caso, ¿no? Ahora, el deseo de que Marcos acompañe a Timoteo apoya el punto de que el ministerio se vive con personas frágiles. Los lectores de la Biblia saben de este hombre, ¿no? Y lo que hizo en un momento
de su vida trabajando con Pablo y Bernabé, recuerdan, ¿no? Allá por Hechos capítulo 13, él abandonó en pleno auge, diríamos, la obra del ministerio y se volvió. Se acobardó, no sé, lo que fuera. Pero el abandono de él provocó un desacuerdo tan serio que terminó provocando la separación de ambos misioneros, allí en Hechos capítulo 15. Bernabé, como era pariente y como era hijo de consolación, toma a Juan Marcos y se va a determinado lugar. Pablo toma otro y se va a otro lugar y se terminan separando. Ahora, no entraremos en todos los detalles. Hay toda una predicación detrás de la restauración de Marcos. Pero el punto es claro, el ministerio no se desarrolla con personas perfectas, sino con personas reales. Marcos falló. Su fracaso tuvo consecuencias. Sin embargo, acá lo vemos nuevamente cerca del apóstol Pablo. No solo aceptado, sino considerado útil para el ministerio. Hermanos, esto corrige nuestras expectativas, ¿no? En el servicio al Señor habrá debilidades, caídas, procesos largos y restauraciones. Ustedes saben, el ministerio no es un desfile de gente impecable, no de pecadores redimidos. Una obra de gracia donde Dios forma, restaura y vuelve a usar a sus siervos. Y Timoteo debe entender esto, hermanos. Servir al Señor implica caminar con personas así, incluida uno mismo, porque tampoco es que Timoteo era un campeón de la vida, ¿no? Confiando en que el Señor sigue obrando en sus vidas. No se trata de, bueno, pecó una vez, peca toda la vida. Abandonó una vez, abandona 2 veces. No es así. Necesitamos gracia, paciencia, la misma que el Señor tiene para con nosotros. Hay que aplicarla con los hermanos, sobre todo los que caen, como el caso de Juan Marcos, ¿no? Ahora, eso no es todo. Podemos ver en segundo lugar que una expectativa correcta del ministerio también nos dice que en ocasiones habrá escasez. Ya el primer punto es medio negativo, noten el segundo, versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. La antigua Troya de los griegos, Troas, así se la conoce. Ahora, probablemente se cree que el apóstol Pablo fue arrestado en este lugar, ¿no? Por eso él no tuvo como tiempo alguno y su salida fue forzada y no pudo llevar nada consigo, ¿no? Entonces dejó el único abrigo que tenía en casa de este hermano. Puede ser, ¿no? Carpo es un hombre, no capo, aunque era también un capo, ¿no? Ahora, el capote es una especie de frazada de lana rústica que se usaba como una túnica exterior para protegerse contra el frío y la lluvia. Se dice que tenía una sola abertura, te la ponías y bueno, por lo menos ibas a zafar. Y por el versículo 21, sabemos que se acercaba el invierno y el apóstol anhelaba tener su único abrigo que le protegería en esa fría prisión, ¿no? Que no son como las de ahora. Ahora, qué manera de terminar la carrera otra vez, ¿no? No hay lujos, no hay comodidad, no hay riquezas, no hay abundancia, no hay absolutamente nada para el apóstol Pablo. John Piper dijo que si el amor de Dios por sus hijos se midiera por nuestra salud, riqueza y comodidad en esta vida, Dios odiaba al apóstol Pablo. Y porque no tenía nada de estas cosas, ¿no? Obviamente siendo irónico. Hermanos, que nadie crea que el servicio al Señor nos exime de necesidades. No es así. La perspectiva correcta es, en el ministerio también hay escasez. Y el siervo del Señor debe aprender a contentarse cualquiera sea su situación, ¿no? Pablo no pide a Dios que milagrosamente caiga un abrigo del cielo, ni espiritualiza la necesidad y ni siquiera la niega. Simplemente él reconoce su condición humana, es esta, y usa los medios ordinarios que Dios provee. Un amigo que le traiga la prenda que él necesita, ¿no? El mismo apóstol que antes escribió: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta en Cristo Jesús, a los filipenses, es el que antes dijo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Hay predicadores que se han quedado solamente con esto último, ¿no? La abundancia. Y cuando esta no aparece, buscan explicaciones externas o místicas.
que hay algún ente espiritual bloqueando la respuesta, que falta fe, que hay pecado oculto, que no se activó la promesa correctamente. Pero eso no es teología bíblica, hermanos. Eso es vivir en una fantasía, una espiritualidad desconectada de la realidad del texto y de la experiencia de los siervos de Dios. El servicio a Dios implica en ocasiones escasez, ¿sí? No es obra del diablo, es la realidad misma permitida por Dios. Esa es una expectativa correcta, ¿no? Que nadie piense lo correcto. Ahora, muy interesante el versículo que Pablo solicite los libros, ¿no? Y mayormente los pergaminos. Bueno, con respecto a esto también se ha dicho muchas cosas, que son copias del Antiguo Testamento, que son fragmentos de sus propios escritos, y que los pergaminos pueden incluir el título de ciudadano romano. Ustedes saben que Pablo lo tenía. No lo sabemos, ¿no? ¿Qué eran esas cosas? Lo que sí es cierto es que aun cuando su ministerio público había llegado a su fin, Pablo no dejó de ser un hombre de la palabra. Y eso nos deja a nosotros sin excusa alguna, hermanos, ¿eh? A veces por determinadas situaciones de la vida dejamos todo, ¿no? La lectura, la congregación, la oración, ya no nos exponemos a la predicación, no traemos a nuestros hijos a las reuniones. Sin embargo, el apóstol Pablo, en una condición lamentable, también solicita el abrigo de los libros que calentarían su alma, ¿no? Él sabe que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios, y desea eso y lo solicita, ¿no? Oh, qué pequeña cantidad de artículos para el hogar tenía este gran apóstol, dijo Erasmo. Un capote, un par de libros y eso es todo. Y esperando, bueno, todavía ser útil, pero sobre todo estar con el Señor, ¿no? Y a veces nosotros con 100 veces más que el apóstol, ¿no? Parece como que nada nos satisface. Tercero, el ministerio no está exento de oposiciones. Versículos 14 y 15. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Bueno, otras versiones dicen Alejandro el herrero. No importa su oficio, ¿no? Ahora, cualquier asociación de este Alejandro con otros que se mencionan en el Nuevo Testamento es pura especulación, ¿no? Porque es un nombre común del primer siglo, de ese tiempo, ¿no? Por lo menos en la Escritura se menciona a 5 Alejandros diferentes, ¿no? Y por la mención a que es el calderero, nos puede decir que por lo menos es uno diferente al que se menciona en la primera carta, que junto con Himeneo habían sido expulsados de la iglesia para que aprendieran a no blasfemar, ¿no? Así que bueno, este es otro hombre. Ahora, tampoco sabemos cuáles fueron los males que le causó al apóstol Pablo. Algunos creen que por el contexto inmediato del versículo 16 de la mención al juicio, bueno, como que fue un falso testigo que se levantó contra Pablo, ¿no? Puede ser eso. Y ese sería el mal que le hizo. Ahora, lo que sí es seguro es que era alguien que se oponía al evangelio. Pablo dice que se oponía a sus palabras, es decir, se oponía a Dios mismo, al testimonio que él estaba, que predicaba, ¿no? Y la segunda parte del versículo no es una imprecación como la de los salmos. Pablo no está pidiendo que el Señor le pague conforme a lo que hizo, ¿no? Sino, como alguien dijo, afirma que recibirá la retribución que corresponde a sus acciones. Debería leerse en futuro. La acción, aquí, la oración, mejor dicho, como traducen otras versiones. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. El Señor le dará su merecido. Es decir, Alejandro será objeto de un juicio escatológico. Como todo individuo, en aquel día el Señor, le va a pagar conforme a sus obras. Pero por el momento, anima a Timoteo a estar atento, a tener cuidado de este opositor de sus palabras, ¿no? Ahora, hermanos, ¿no es esto lo que vemos en la historia de la iglesia y más atrás aún en la historia del pueblo de Dios? Siempre hay hombres que se oponen a la obra de Dios.
desde adentro, desde afuera, bueno, de donde quieras mirarlo, ¿no? Pero hacen daño. Desde burladores en los días de Noé, hasta intimidadores como tiempos de Nehemías, y algunos usan la fuerza física como los perseguidores de los profetas, Jeremías 20 y 26, otros blasfeman, en fin, tener expectativas correctas del ministerio implica entender que habrá oposición. Algunos harán daño y que nuestra respuesta debe ser bíblica. Confiar en la justicia de Dios y ejercer prudencia en el servicio. No tomárselo como algo personal, ni siquiera vengarse, ¿no? Actuar como Pablo. Hay gente que simplemente envidia que a alguien le vaya bien o que sea usado por Dios sin consultarle a él. Pablo fue un hombre profundamente experimentado en la oposición y sabía por experiencia propia que el ministerio es un jardín, pero con espinas, ¿no? Él lo sabía de primera mano. Se vive en un campo de batalla espiritual, donde Dios es absolutamente fiel, pero donde también hay enemigos reales de la verdad y que dañan, ¿no? Así que Pablo no habla desde la teoría. En una ocasión tuvieron que bajarlo por el muro en un canasto, ¿no? ¿Recuerdan esa historia en Hechos? En otras fue apedreado, encarcelado, azotado, acusado falsamente. Entendía el apóstol que anunciar a Cristo inevitablemente despierta resistencia, porque el Evangelio confronta el pecado, derriba ídolos y expone las tinieblas. Y donde eso ocurre, bueno, Satanás no se va a quedar quieto, ¿no? Y así como el Señor usa hombres, Él hará lo mismo también con otros hombres. Por eso no nos debe sorprender que, aún dentro del ámbito religioso, haya hombres y mujeres que hablarán a espaldas del ministro, sembrarán sospechas, distorsionarán palabras, cuestionarán motivaciones, y no siempre la oposición viene de afuera, muchas veces surge desde adentro. Después de todo, ¿no fue alguien del círculo íntimo que traicionó a nuestro Señor Jesucristo? Fue así, ¿no? Alguien que estaba con Él en el ministerio. Entonces, tener expectativas correctas del ministerio implica entender esto. Servir a Cristo no nos exime del conflicto, nos introduce en él. Pero también, hermanos, implica descansar en esta verdad, ¿no? El campo de batalla no está fuera del control de Dios. Él sigue siendo soberano. Él sostiene a su siervo. Como veremos enseguida, es Él mismo quien permanece al lado del apóstol cuando todos los demás fallan, ¿no? Yo les soy sincero, como para cambiar un poco el tono. Cuando llegamos acá teníamos expectativas completamente incorrectas, ¿no? Esperaba un pasacalle que dijera bienvenido y que me llevaran en el hombro a la plaza principal. Cuando me di cuenta estaba recibiendo de todos lados, pero yo también estaba repartiendo. Yeah. Expectativas incorrectas, ¿no? Después entendí, son las reglas del juego. Así es el ministerio, ¿no? Y de hecho es lo que vemos en la vida del apóstol Pablo, ¿no? Cuarto, expectativa firme. Aunque los hombres fallen, el Señor permanece fiel, ¿no? Versículo 16. En mi primera defensa ninguno estaba a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Bueno, al fin algo un poco más agradable en las expectativas, ¿no? Ahora, es un poco difícil ordenar con precisión los eventos aquí, hermanos. No sabemos nosotros con exactitud cuál fue el momento de su primera defensa, que él menciona acá, ¿no? En mi primera defensa, y nosotros no lo sabemos. Algunos creen que se trata de su primer encarcelamiento en Roma, finalizando Hechos capítulo 28. Otros, una primera audiencia en el proceso de su segundo encarcelamiento. Se dice que en el sistema jurídico romano, una persona acusada tenía dos audiencias. La prima actio para establecer claramente la acusación y la secunda actio para determinar la culpabilidad o inocencia. Entonces, la primera defensa de Pablo pudo haber sido una prima actio. Bueno, me gustó esto y me quedo más con eso. Ahora, no es lo importante de determinar. Sea cual fuera el caso, el cuadro es claro. Pablo estuvo solo.
humanamente hablando, desamparado, ¿no? Abandonado. Ningún colaborador salió a dar testimonio en favor del apóstol Pablo. ¿Por qué? No lo sé. Nadie levantó la voz en su defensa. Y no se trata de extraños, sino de hermanos en la fe. ¿Por qué? Eso duele mucho más que la oposición abierta, ¿no? El abandono de los que están cerca hiere más que de aquellos que están lejos, ¿no? Una prueba mucho más pesada en el ministerio. Ahora, esto es intencional. Pablo no dice que ninguno se presentó a declarar, sino que todos los desampararon. Esa palabra es mucho más fuerte, queridos hermanos, porque implica dejar a alguien en un momento de necesidad. Eso fue lo que hicieron con Pablo. Si yo no te visito en el día de tu cumpleaños, probablemente no te afecte mucho, o un poquito. Ahora, si estoy ausente el día que estás convaleciendo en un hospital, te va a doler. Es un desamparo porque sé que estás en necesidad. Eso fue lo que pasó con Pablo, ¿no? Sabiendo de su situación, le desampararon. Sin embargo, él responde como el Señor Jesús y como el siervo Esteban cuando fue apedreado. No les sea tomado en cuenta. No está diciendo yo te voy a agarrar o no. Está demostrando que tiene un corazón perdonador. Bueno, ya está. A lo mejor les agarró en un tiempo de corazón débil y se fueron. Bueno, ya está. Listo. El Señor está a mi lado y lo demás no importa, ¿no? Seguramente muchos creyentes temieron identificarse con Pablo en ese momento, porque la suerte podría ser la misma del apóstol, ¿no? Por eso se alejaron. Algunos creen que el mismo Nerón pudo haber presidido esa audiencia, debido a la fama de Pablo y su odio contra los cristianos, y también por la referencia a la boca del león, que podría ser una referencia a él mismo, ¿no? Entonces, no es que eran falsos creyentes los que desampararon a Pablo, solamente que tuvieron en ese momento una debilidad de corazón. Sin embargo, impresionante esto, en ese momento de soledad, de tristeza de Pablo, de dolor, hay alguien que nunca falla, ¿no? Y es el Señor, quien hizo varias cosas según el texto en esta hora crucial, ¿no? Primero, estuvo al lado de Pablo. Él lo dice, el Señor estuvo a mi lado. Los hombres desamparan, pero el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y su presencia fue palpable para el apóstol en esa primera audiencia, ¿no? Segundo, fortaleció a Pablo. No solo estuvo a mi lado, sino que me dio fuerza. Este es el mismo hombre que había escrito todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Aquí experimentándolo otra vez. Aprendió el secreto de sacar fortaleza de su debilidad al descansar en Cristo, quien le sostenía, ¿no? Tercero, hizo que el Evangelio se proclamara. El Señor tomó la debilidad de Pablo y la transformó en una oportunidad para que la palabra llegara a los demás, ¿no? A los otros gentiles también. Y cuarto, libró a Pablo de la boca del león. Como dije, puede ser una referencia a Nerón, puede ser una referencia a la muerte, puede ser referencia a un león literal del anfiteatro, bueno, puede ser una referencia a Satanás, no importa, sino el hecho de que el Señor es quien libra a los creyentes, ¿no? Hermanos, la expectativa correcta nos dice que aunque los hombres fallen, el Señor permanece fiel. Jesús dijo en Juan 16, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y eso es verdad para cada creyente, para vos, para mí también, ¿no? El ministerio, hermanos, la vida cristiana, el servicio al Señor, no depende de la perfección de los hermanos. A veces estarán, otras veces no, sino de la fidelidad del Señor que nos sostiene. Cuando todos te abandonen, hay uno que no. Hay uno que no, ¿no? Prometió estar a tu lado siempre, ¿no? Y es el Señor. Un último punto. Expectativa final. El ministerio se vive con la mirada puesta en el reino, no en esta vida. Verso 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La porción, ¿verdad?, que comenzó con
de una manera no deseada, ¿no? Un tono muy melancólico, triste. Abandono, desamparo, soledad, oposición, el león buscando destruirle. Pero termina con el Señor a su lado librándole y con la certeza de que lo librará de toda obra mala y con la esperanza de un reino celestial. Qué lindo terminó, ¿no? Hay un triunfo escatológico que lo conduce al apóstol a una breve doxología. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Qué impresionante, ¿no? De alguna manera mostrar gratitud y alabanza a Dios sabiendo que la muerte está a las puertas, ¿no? Y sabiendo que básicamente está solo. Sabe que morirá, pero aún así él será librado porque irá a la presencia del Señor. Por eso no termina hablando de sí mismo, ni de sus logros, ni de sus padecimientos. Termina adorando, ¿no? Eso es lo que está haciendo, una breve doxología. Ese es el final de una vida bien vivida y de un ministerio con expectativas correctas. La gloria no es nuestro, es de Él. Y alaba al Señor, ¿no? Decía William Hendrickson, esta es la doctrina a través de las Escrituras. Así el salmista espera ser recibido en el reino de gloria cuando muera, Salmo 73. Lázaro es llevado de inmediato por los ángeles al seno de Abraham, Lucas 16. El ladrón penitente entra al paraíso de inmediato junto con su Señor, Lucas 23. Pablo está convencido que cuando el tabernáculo terrenal sea destruido, el edificio de Dios, eterno en los cielos, estará listo para recibir al creyente, ¿no? Aquí está la expectativa correcta, hermanos. El ministerio no se vive con la esperanza de ser preservados de todo dolor en esta vida, sino con la certeza de ser preservados para el reino celestial. Así Pablo enseña a Timoteo y por implicación a todos nosotros también. El ministerio fiel se vive mirando hacia adelante, no anclados en esta vida pasajera, sino esperando el reino eterno que el Señor mismo garantiza, ¿no? Allí está la esperanza, hermanos queridos. Allí está la meta, allí está el descanso final del siervo fiel, ¿no? Me hizo pensar en Jacob, como que, bueno, ya impartió sus bendiciones a todos sus hijos y él ahí cierra los ojos y se despide, ¿no? Bueno, le quedaba un tiempito más al apóstol. ¿Llegó Timoteo a verle? No lo sé. ¿Pudo recibir su capote, sus libros y el pergamino? No lo sabemos tampoco, ¿no? Pero bueno, una vida bien vivida. Conclusión, primero, sirvamos al Señor, hermanos, con expectativas correctas, no idealizadas. Hemos visto que el ministerio real incluye abandono, oposición, escasez, cansancio y decepciones humanas. Pablo fue dejado solo, traicionado por algunos, enfrentó enemigos, pasó necesidades muy concretas. Nada de eso significa que Dios lo hubiera abandonado, ¿no? O que su ministerio hubiera fracasado. Si servimos al Señor esperando aplausos, gratitud o resultados visibles inmediatos, o esperando demasiado de los hermanos, tarde o temprano nos vamos a frustrar. Siempre pasa igual. Pero si servimos sabiendo que el ministerio se vive en un campo de batalla espiritual, podremos perseverar sin escandalizarnos cuando lleguen las pruebas, ¿no? No todos los que comienzan con nosotros terminarán con nosotros. Y eso no invalida nuestro llamado, ¿no? Ni la fidelidad de Dios tampoco, hermanos. Expectativas correctas. Segundo, aprendamos a descansar en la fidelidad del Señor cuando los hombres fallan, ¿no? Pablo pudo decir, todos me desampararon. Eso es un horror. Pero él también dijo, el Señor estuvo a mi lado. Esa es una de las lecciones más profundas de toda esta carta, ¿no? El sostén último del ministerio no es la gente, no los colaboradores, no el consejo pastoral, nadie, sino la presencia fiel del Señor. Qué hermoso desafío. Habrá momentos que te sientas solos, incomprendido, incluso abandonado en el servicio. Bueno, no tomes eso como una señal de que Dios se fue, ¿no? Que hay que levantar campamento e irse. Al contrario, muchas veces es allí donde la presencia del Señor se hace más real y suficiente, ¿no? Aprendamos a apoyarnos más en Cristo que en el reconocimiento humano, ¿no? Pensaba recién mientras leía esto.
en John Bunyan, que mencioné en algunas ocasiones en la prisión. Él mismo decía, nunca sintió tanto la presencia del Señor, bien entendido eso, ¿no? Como cuando estuvo en prisión. Impresionante. Bueno. Tercero y último, vivamos y sirvamos con la mirada puesta en el reino, no en esta vida, ¿no? Pablo, hermanos, no vivió el ministerio para preservarse cómodo en este mundo, sino para ser preservado para el reino celestial. Su esperanza no estaba en quedar en libertad de este tribunal humano, ¿no? Sino en terminar fiel delante del Señor. Por eso él pudo enfrentar la muerte con paz. Su mirada estaba ya en los cielos, ¿no? Era un hombre del cielo viviendo en la tierra. La manera en que servimos hoy revela dónde está puesta nuestra esperanza, ¿no? Si nuestra mirada está en esta vida, el ministerio se vuelve pesado, frustrante. Pero si vivimos y servimos con los ojos puestos en el reino, podremos soportar la pérdida, la oposición, la escasez con gozo y perseverancia, ¿no? Al final, hermanos, como dije en otras oportunidades, lo único que realmente importará no será cuánto hicimos, sino si permanecimos fieles al Señor, ¿no? Él nunca falla. Que el Señor nos ayude, ¿no? Te damos gracias, oh Dios, pues nos impacta la vida y los desafíos y la respuesta de tu siervo, el apóstol Pablo. Ayúdanos, oh Dios, a nosotros, que continuamos en la carrera, en diferentes etapas cada uno. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser conscientes de lo que implica servirte en un mundo caído y así formar expectativas correctas, sobre todo bíblicas, para que podamos hacerlo con fidelidad y siendo conscientes de la batalla que enfrentamos. Ayuda a cada hermano, ayuda a la congregación, ayúdame a mí. En el precioso nombre de Jesús. Amén.